Una sed de Dios muy especial. Mire que es un deseo tan grande y tan profundo que no encontró otro ejemplo en la naturaleza con el cual compararlo, sino con el siervo que clama desesperadamente por el agua, que clama desesperadamente por saciar la sed que hay en este animal. El agua es esencial para la vida física, y lo que él estaba expresando, que así como el agua era esencial para que el siervo conservara la vida, que así como el agua es esencial para que lo que tiene vida no se le vaya, la pueda conservar, así es la presencia de Dios en su vida. O sea, cuando él dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, está diciendo este animalito no puede vivir sin el agua. El agua es esencial para que el siervo conserve la vida, pero el agua es esencial no solo para que el siervo conserve la vida, el agua es esencial para que usted y yo conservemos la vida. Él está diciendo también que de la misma manera la presencia de Dios es esencial para la verdadera satisfacción en la vida del ser humano, que el único que de verdad puede llenar el vacío en el ser humano es Dios, que el único que de verdad puede calmar la sed en el ser humano es Dios, que el único que puede darle verdadera satisfacción al alma es Dios. O sea, la verdadera satisfacción del ser humano no está en las cosas materiales que uno pueda lograr. Esas cosas, aunque las alcancemos, siempre van a dejar un vacío enorme en nosotros. Que el único que puede saciar, el único que puede satisfacer, el único que puede llenar ese vacío en el hombre es Dios. Y es lo que él expresa en este pasaje. Mire que el salmista, cuando escribe este pasaje, estaba experimentando una gran sequía espiritual. David era un hombre de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo conocemos como el dulce cantor de Israel. Era el hombre, reitero, conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios. David era un verdadero adorador. David era un hombre que amaba a Dios, que procuraba siempre la presencia de Dios en su vida. Pero en este pasaje lo encontramos atravesando por un enorme desierto espiritual. Lo encontramos al hombre conforme al corazón de Dios, al adorador, al dulce cantor de Israel. O sea, uno espera que una persona con todos estos títulos no tenga y no atraviese de pronto por un momento de desaliento, por un momento de desánimo. Entonces estamos viendo que el que expresa aquí su desánimo es el dulce cantor de Israel. El que expresa aquí su desánimo es el hombre conforme al corazón de Dios. El que expresa aquí su desánimo es el adorador, es el hombre que danzaba en la presencia de Dios y disfrutaba su bendición, pero ahora está atravesando por un desierto. Un desierto, hermano. Él manifiesta aquí una sequía espiritual muy grande, y era tan grande que para él expresar esa sequía que había en él, usa el ejemplo de la naturaleza y se compara con el siervo. Por eso dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, él está diciendo al Señor: Señor, usted conoce el siervo. El siervo clamaba por dos motivos. Habían dos razones, dos motivos que llevaba al siervo a clamar. Esa palabra
que usa aquí, clamar, habla de bramar, habla de mugir, habla de aullar y por último habla de gritar. O sea, el siervo va como, debido a la sed que siente, va en un proceso y por último termina gritando. Dicen que el balido, el grito de un siervo con sed es una cosa desesperante. Es como alguien que está gritando porque se le está yendo la vida. Es como alguien que está gritando porque se está muriendo. O sea, está sintiendo los pasos de la muerte, está sintiendo el terror, porque sabe que la vida se le está yendo poco a poco, se le está yendo de manera paulatina, y si no consigue el agua para saciar su sed, se va a morir. Entonces mire que el siervo, reitero, bramaba o clamaba por dos motivos. El primero de ellos era por la sed. Mire que esa sed que se habla de este animalito, que llega a un estado, él está hecho, fue hecho para aguantar altas temperaturas, para estar en el desierto y tener esa capacidad de conservar como ese depósito de agua. Pero cuando ya eso se termina y pasa el tiempo y no logra llenar, por decir así, ese depósito, llega el momento cuando la sed es tremenda, hermano. Cuando la sed es profunda, y él lo demuestra gritando a manera de desesperación. Cuando él ya grita a manera de desesperación, está indicando que ya le es imposible aguantar, que ya no puede más, que la sed lo está matando, lo está consumiendo. Entonces, cuando ya ese clamor que el salmista menciona aquí, ya es ese clamor profundo, ese clamor donde él dice: o consigo agua o me muero, o salgo de esta sequía o me muero. Y era lo que David le decía a Dios cuando se compara con el siervo. Y le dice: Señor, estoy atravesando por una grave sequía. Estoy en una sequía espiritual enorme. Que si esa sequía que hay en mi vida no es suplida, esa sequía no es satisfecha, yo me voy a morir. Me estoy muriendo espiritualmente. Era lo que estaba diciendo. El segundo motivo por el que clamaba el siervo es que el siervo, en tiempo de apareamiento, él esparce un sudor muy fuerte, y así tenga agua, así esté satisfecho, así no tenga esa necesidad de buscar agua. Pero en esta temporada él esparce un olor que lo delata, un olor que hace fácil que los depredadores, un león o otros animales, perciban el olor. Así él no grite, así él no esté clamando, por decirlo así, pero entonces el olor que sale de él, el aroma que esparce en ese tiempo de apareamiento es fuerte, y hace que, reitero, los depredadores lo capten y digan: por aquí hay un ciervo, por aquí. O sea, ese olor lo convierte en una presa fácil. Entonces, cuando él se da cuenta que el olor que está esparciendo ya lo está delatando, entonces él se preocupa también. Ahora, no porque tiene sed, sino porque su olor lo está delatando y sabe que va a atraer a depredadores, va a atraer a enemigos que tienen el bosque, alabado sea el nombre del Señor, y lo van a destruir. O sea, su olor lo convierte en una presa fácil, su olor lo convierte en un siervo vulnerable al ataque
de los depredadores. Entonces, cuando él se da cuenta ya de esta situación y no hay agua, también comienza a gritar y se preocupa, se angustia. Dice: ahora no es de sed, ahora necesito el agua para lavarme este sudor, porque este sudor me está delatando. Entonces necesita buscar fuentes de agua para él meterse en las fuentes de agua y poder calmar ese sudor normal que se produce en él en tiempo de apareamiento. Entonces, cuando llega cualquiera de estas dos circunstancias, él grita porque se va a morir de sed, o grita porque es vulnerable ante los depredadores. O sea, está en una condición que es algo natural, viene de él, pero lo está delatando, lo convierte en una presa fácil, lo convierte en una presa débil. David está diciendo: Señor, me estoy muriendo. David está diciendo: Señor, me he convertido, debido a mi condición espiritual, me he convertido en una presa fácil. Me he convertido en alguien vulnerable. Me he convertido, reitero, en una presa fácil para el enemigo. Bendito sea el Señor. Así que el salmista expresa su sed. Y en el verso 2, él dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Alabado sea el Señor. O sea, él reconoce ahora en este verso 2 su necesidad de la presencia de Dios. Era un hombre que era consciente. Después que se compara con el siervo, ahora pasa a decirle a Dios: Señor, me estoy muriendo, mi alma tiene sed. Él reconoce su necesidad, reconoce su condición, reconoce, alabado sea el nombre de Cristo, que necesita de la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué le dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, esta sed que él tiene es una sed que él mismo no puede suplir. Es una sed que él mismo, es un vacío que él mismo no puede llenar. Es un vacío que solo lo puede llenar Dios. Es una necesidad que solo la puede satisfacer el Señor a través de su presencia. Aquí él expresa su deseo de Dios, pero no era un sentir simplemente religioso o superficial. No era algo vano lo que había en él. Había en él una necesidad que, si no era suplida por Dios, él se iba a morir espiritualmente. Se me está yendo la vida, Señor. Era lo que estaba diciendo. Me estoy muriendo, me estoy secando. Alabado sea Cristo. Y uno no puede permitir, hermanos, que los afanes de la vida, la faena, todo lo que usted y yo hacemos, de alguna manera repriman el hambre y la sed de Dios en nosotros. O sea, qué bueno que, al igual que el salmista, usted y yo podamos sentir sed de Dios, que usted y yo podamos tener hambre de Dios, que como el siervo podamos clamar, que como el siervo podamos gritar y podamos decirle al Señor: Señor, tengo hambre. Podamos decirle: tengo sed de ti. Que uno pueda reconocer su condición espiritual y que esa condición espiritual lo lleve a uno, hermano, a pedir, lo lleve a uno a clamar, lo lleve a uno a suplicar y, por último, lo lleve a uno a gritar de manera desesperada. Mire, hermano, qué bueno es cuando uno se da cuenta la condición espiritual en la que uno está, y que uno pueda ir a la presencia de Dios con libertad y decirle: Señor, por favor, haga algo por mí. Yo ya no soy el mismo, yo ya no soy la misma. Ya voy a la iglesia solo por ir, o sea,
no siento lo que de verdad sentía antes, no estoy viviendo lo que vivía antes. Y que uno le pueda expresar a Dios con libertad cómo uno se siente. Es que eso es maravilloso. De pronto, delante de los demás no vamos a tener esa libertad de hablar con Dios, pero debemos buscar un espacio para nosotros, hermano. Y cuando está uno en esa condición, ir al altar, ir a la presencia de Dios en la iglesia, en la casa donde uno esté, y decirle: Señor, yo a usted no le puedo ocultar mi condición. Yo no le puedo ocultar la sed, el hambre que tengo, la sequía espiritual que hay en mi vida. Haga algo por mí porque me estoy muriendo. Haga algo por mí porque me estoy secando. Como el siervo brama desesperado porque no encuentra agua y sabe que la vida se le está yendo poco a poco. Señor, haga algo por mí porque la vida se me está yendo poco a poco y no me quiero morir. Que uno pueda llorar, hermanos, como Agar con su hijo cuando Sara los despide de la casa. Abraham le coloca le da agua para que lleven, pero en el desierto el agua se esfuma rápido. Y llegó el momento cuando no había agua, y ya no había agua, y el muchacho pedía agua y ella con sed, pero no había de dónde. Y llegaron a una situación tal que ella colocó al muchacho en un lugar y se hizo a una distancia, porque no quería de cerca ver a su hijo morir en el desierto, porque la sed lo estaba consumiendo. Agar es como si hubiera dicho: voy a dejarlo aquí, a verlo morir a la distancia, y luego morirme también, porque la sed nos está consumiendo a los dos. Y él dice que el muchacho lloraba. Cuando habla de Ismael, este muchacho oscilaba entre los 16 años, no era un niño, ya era una persona. Pero hermano, en un desierto con sed y hambre, ahí no importa que uno tenga 10, que uno tenga 15, 20, 30 años. No, esa necesidad es para todos, sin importar el tiempo que uno tenga. Y dice que él lloró, muriéndose de sed, muriéndose de esa sequía espiritual. Cuando ya no podía suplir esa necesidad, comenzó a llorar. Y dice que Dios oyó el clamor, el lloro, las lágrimas del muchacho. Hermano, que en el desierto podamos derramar nuestro corazón en la presencia de Dios y pedirle al Señor. Esas lágrimas eran lágrimas de una persona que se estaba muriendo, de una persona que la vida se le estaba yendo de manera paulatina. Bendito sea el nombre de Dios. No permita que nada, hermanos, no permita que nada, alabado sea el Señor, los afanes de esta vida repriman la sed de Dios en su vida. No deje que nada reprima esa sed, que en nosotros siempre haya ese anhelo, que siempre en nosotros haya ese deseo. Mientras usted y yo anhelemos sentir a Dios, mientras en usted y en mí haya hambre, haya sed, no nos vamos a morir, porque el hambre nos va a llevar a gritar, el hambre nos va a llevar a llorar. Es como el bebé que no puede hablar, no puede decir: mamá, deme caldo, deme arepa, deme comida. La forma de él expresar su inconformidad o el estado en el que se encuentra es llorando. Y la mamá, mientras el niño no llore, dice: está bien. Pero cuando ya lo ve llorar, ella percibe de lejos y dice: tiene hambre o tiene sed. O sea, el llanto, el clamor, el ruego, el grito de ese bebé le está diciendo a la mamá: estoy necesitado, tengo hambre, tengo sed. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Mire que cuando el Señor iba a Jerusalén y entra a la casa de Marta, de María, dice que cuando María era una mujer que no dejaba que nada reprimiera su sed de Dios, su anhelo de oír la palabra,
su anhelo de estar a los pies del maestro. O sea, ya no se dejaba enredar por los quehaceres. Sabía colocar las cosas en orden de prioridades. Y cuando se dio cuenta que el Señor llegó a la casa, inmediatamente se fue a atender al invitado y se sentó a sus pies, dice, y oía la palabra. Pero Marta estaba afanada con los quehaceres. También estaba sirviendo, porque ella quería tener todo para atender a su invitado de honor. Pero en ese momento lo que menos el Señor quería era comida. Lo que menos quería era ruido, era bulla. Él iba de camino a Jerusalén. El Señor sabía que sus horas estaban contadas. Y una persona que sabe que se va a morir no está anhelando comida, no está anhelando ruido. Él quería estar cerca de sus amigos. ¿Y quién es la que llega? Es María, la que se sienta a los pies del Señor y oye la palabra. Marta le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y la respuesta del Señor fue: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. O sea, María no permitía que los afanes de la vida, los quehaceres del diario vivir, reprimieran en ella el deseo de estar en la presencia del Señor y de poder suplir esa necesidad espiritual que había en su vida. No deje que nada reprima su deseo de orar. No deje que nada reprima su deseo de estudiar la palabra. No deje que nada le reprima su deseo de venir a la iglesia. Yo le felicito a ustedes por el hambre, por la sed, por el deseo de estar en la iglesia, de estar en la casa de Dios. Nunca permita que nada le robe esa sed, esa hambre, ese anhelo por estar en la presencia de Dios, porque es lo que nos mantiene vivos. Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El que tiene hambre busca, el que tiene sed busca el agua, el que tiene hambre busca la comida. Pero si perdemos la sed y el hambre de Dios, no vamos a buscar a Dios. Mientras haya hambre en nosotros, a usted no lo va a detener nada, a usted no lo va a detener nadie. Y así tenga los mil y quehaceres, siempre va a sacar tiempo para suplir la necesidad que hay en su alma, que hay en su vida. Hermano, no se deje morir. No se deje morir. Dios es fuente de vida eterna y Él nos atiende. Él está pendiente a nuestra necesidad. Alabado sea su nombre. Si no puede en la mañana, vaya a Dios en la tarde. Y si no puede en la tarde, vaya a Dios en la noche. Y si aún en la noche no le queda tiempo, mientras todos descansan y duermen en la soledad de la madrugada, vaya a buscar el rostro de Dios. Y allá donde nadie lo está escuchando, dígale: por favor, dame vida porque me estoy muriendo. Necesito tu presencia, tengo hambre, tengo sed. Mire, cuando uno se ha acostumbrado a sentir a Dios, uno no se conforma, hermano. Uno no se conforma con cualquier ambiente, no. Uno dice: Señor, estuvo muy bonito todo hoy domingo, pero yo quiero más. Estuvo hoy lunes todo muy bonito, pero hay todavía un vacío. Hay un vacío todavía en mí. Alabado sea el Señor, que de pronto no se va a llenar en una escuela dominical, que no se va a llenar en un servicio de la tarde, que no se va a llenar en un culto el viernes, en un culto el lunes, el miércoles, que usted necesita estar a solas con Dios. Hermano, si usted y yo buscamos a Dios, Dios no nos va a dejar morir.
tenga la seguridad que Dios no lo va a dejar morir. Dios va a estar ahí siempre para ayudarlo. Pueda que la respuesta no llegue en el momento que uno espera, pero que llega. Si usted clama, usted le abre su corazón a Dios y ve que no ha sido suplida esa necesidad, no deje de orar, no deje de buscar a Dios, no deje de estar en la presencia de Dios, que en el momento que usted menos espera, puede ser en un culto en la iglesia, puede ser en un evangelismo en la calle, puede ser en su cuarto secreto, Dios va a descender y lo va a visitar y lo va a tocar y va a llenar su vida y va a suplir esa necesidad. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mire que el salmista dice también que hallar la verdadera satisfacción no es fácil. O sea, llegar a ese nivel que uno quiere. Y vuelvo y repito, cuando usted ha sentido a Dios en su vida, cuando usted ha sentido los ríos de agua viva correr, como dijo el Señor, por su interior, ay, hermano, usted no siente tranquilidad hasta que no lo vuelva a sentir. Usted no se va a sentir satisfecho hasta que no lo vuelva a sentir. Mire que él en el verso 3, mire lo que dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No hacía sino llorar, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Verso 4: me acuerdo de estas cosas. ¿De qué cosas se acordaba? Mire lo que dice: y derramo mi alma dentro de mí. Él se acordaba de qué? De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mire que él sabe que llegar a la satisfacción espiritual no es fácil. Él se preguntaba: ¿cuándo va a terminar mi sequía? ¿Cuándo voy a levantarme, Señor? ¿Cuándo voy a volver a sentir tu gloria? Y como eso no sucedía, dice que él experimentaba quebrantamiento. Fueron mis lágrimas, dice, mi pan de día y de noche. O sea, no hacía sino llorar su situación. Pero no solo eso, en ese tiempo de desierto experimentó la burla de sus enemigos. Les decían: ¿dónde está su Dios? Verso 10: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y él dice que las cosas que en el antaño le producían gozo, alegría, alabado sea el Señor, ahora lo afligen al saber que no tiene la misma libertad. Él se siente como en una cárcel. Se siente que no es libre. Se siente que no está en el nivel espiritual que debe estar. Y por eso usted lo ve que él dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De qué se acordaba? Que él era un conductor de alabanza. Dice: de cómo yo fui con la multitud. ¿Y a dónde la condujo? Mire, David era un conductor de adoración, era un conductor de alabanza. Cuando estaba de frente al pueblo, lo conducía a la presencia de Dios. Era un adorador, era un motivador, era un hombre que era una inspiración para otro. Y él se acordaba de eso y sabía que ahora no lo era. Ahora no había la vida suficiente en él. Ahora no estaba conduciendo a otros a la presencia de Dios. Ahora no era un conductor de alabanza. Ahora no era un conductor de adoración. Y esto lo llevaba al quebrantamiento, porque él lloraba y decía: Dios mío, me acuerdo del tiempo pasado.
Me acuerdo cómo yo motivaba a otros. Me acuerdo cómo yo inspiraba a otros. Me acuerdo cómo en mí había vida para transmitírsela a otro. Me acuerdo cómo yo era una fuente para bendecir a otro, porque eso es lo que Dios dice. Hermano, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, en nosotros no solo hay agua, en nosotros hay una fuente de agua. Una fuente, cuando dice que es una fuente, quiere decir que hay agua para saciar la sed espiritual de la persona, y hay agua para saciar la sed espiritual de otro. Una fuente tiene agua suficiente, no solo para la persona que tiene la fuente, sino para los que están a su alrededor. Y es lo que Dios quiere en usted y en mí, que en nosotros no solo haya agua, que en nosotros haya una fuente que supla nuestra necesidad y que pueda suplir también la necesidad de otros. Eso es maravilloso. Que usted no solo tenga vida para usted, que usted pueda darle vida a los que se acerquen a usted. Que donde quiera que usted vaya, usted deje agua, usted lleve agua, usted imparta agua para la sed que tienen otras personas. Este mundo es un mundo sediento, es un desierto en el que estamos viviendo, y Dios necesita una iglesia, necesita creyentes que sean fuente de agua viva, para que otros beban de esa agua y tengan la vida de Dios. Y eso era lo que a él le preocupaba, porque decía: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje. Aleluya. Esto es hermoso, hermano. Dice: la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría. Era un hombre que impartía alegría, impartía gozo, inspiraba a los demás. O sea, había una vida de Dios en él, hermanos, que impartía vida. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Al acordarse él de quién había sido y quién era ahora, eso lo lleva a la aflicción, pero al mismo tiempo a la reflexión. Y dice: no, yo no puedo seguir igual. Mano, uno tiene que recordar quién era y quién es ahora. Si hablamos en el ámbito espiritual, si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que hemos cambiado, no para bien sino para mal, que ya no somos los mismos. ¿Dónde está esa mujer de horas de oración? ¿Dónde está esa mujer de días de ayuno? ¿Dónde está esa persona que pasaba? Miren, si nos ponemos a hablar aquí vamos a encontrar mujeres que dejaron altares atrás, mujeres de oración, de clamor, de búsqueda, de entrega, de esa disposición para buscar a Dios. Hombres que pasaban horas en la presencia de Dios, no se daban cuenta cómo se les iba el tiempo, derramando su corazón como agua en la presencia maravillosa del Señor. Gente que no se levantaba del piso de un clamor hasta no ver una respuesta de Dios para su vida. Si miramos al pasado, nos vamos a dar cuenta que no somos iguales, que hemos cambiado, y a veces lamentablemente no hemos cambiado para bien. Él miró hacia atrás y dijo: me acuerdo. Y dijo: no, aquí Dios tiene que hacer algo. Fue lo que le pasó al hijo pródigo. Cuando él está ahí ya dándole comida a los cerdos y deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos y no se los permitían, y es cuando él reacciona, es cuando él vuelve en sí, es cuando él se acuerda de su pasado y dice: Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Y cuál era el presente de él? Dice: y yo aquí, su presente, muriéndome de hambre, anhelando comerme la comida, las algarrobas que se comen los cerdos. Y eso lo llevó a él a una resolución y dijo: no, Señor, yo no puedo seguir así.
Yo así me voy a morir. Este no era mi pasado. No. Yo aquí me estoy muriendo. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, el pensar en lo que él había sido y en lo que era ahora lo llevó a la reflexión y dijo: me tengo que levantar. Si usted y yo entramos a la presencia de Dios y comenzamos a pensar en lo que fuimos en nuestros comienzos, en las experiencias que hemos tenido con Dios en el pasado y las que tenemos ahora, vamos a decirle a Dios: ayúdame, Señor. Algo tiene que pasar en mi vida. Y quiero terminar. Mire que el salmista, después que en el verso 4 él se acuerda de su pasado y de cómo conducía al pueblo, él toma una resolución y dice: no, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir así. Y es cuando dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él ahora reprende su propio desánimo. Ahora reprende su propio desfallecimiento, su propio desaliento. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que él le pregunta a su propio corazón: ¿por qué la causa de su desasosiego, de su desánimo? Y él le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué me llevó a esta condición? ¿Qué me llevó a este estado espiritual? ¿Qué me llevó a esta sequía? Y entonces él dice: no, le voy a decir a mi alma que no se achicopale más. Le voy a decir a mi alma que no se rinda. Le voy a decir a mi alma que no se va a morir. Le voy a decir a mi alma que nos vamos a levantar. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y le dice: no, vamos a levantarnos. Espera en Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que volver a ser un conductor de alabanza. Yo tengo que volver a ser un conductor de adoración. Yo tengo que volver a conducir al pueblo a la presencia de Dios. En otros términos está diciendo: estoy en sequía, pero en mí va a haber una fuente otra vez. En mí va a haber una fuente otra vez que conduzca a otros a la presencia maravillosa del Señor. Y es lo que Dios quiere con nosotros, hermano. No importa que estemos atravesando un desierto. No importa que llevemos años que no llueve sobre nuestra tierra. Pero que hoy le podamos decir a nuestra alma: no más. Vamos a esperar en Dios. Yo voy a volver a levantarme. Yo me voy a volver a restaurar. Voy a volver a buscar a Dios. No voy a dejar que nada me robe el tiempo de adorar, de servir, de estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que usted y yo hoy debemos decirle a nuestra alma también. Vamos a volver a la fuente. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a estar de pie, por favor. Aleluya. Aquí está el altar. Los que queramos venir a hablar con Dios, a decirle al Señor que nos ayude, a decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, a decirle a nuestra alma que vamos a buscar a Dios otra vez, que vamos a volver a Dios, que vamos a volver a buscar su presencia, que vamos a volver a alabarle, que vamos a volver a adorarle, que vamos a volver a servirle, que vamos a volver a sentir los ríos de agua viva en nosotros, la vida de Dios correr por nuestro ser interior, que vamos a volver al altar, que vamos a volver, aleluya, a sentir el poder del Espíritu Santo en nuestra vida.
Oh, mi alma te ama, Shamaki Shamaya. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre. Tengo hambre y sed de ti, Señor. Yo soy el más necesitado en esta tarde, Padre. Tú conoces la necesidad profunda que hay en mi vida. Tú eres el único que puedes traer satisfacción a mi alma, Señor. El único que puede satisfacer la sed, el hambre espiritual que hay en nosotros, Dios. Queremos volver a sentir tu presencia. Queremos volver a sentir los ríos de agua viva correr por nuestro ser interior. Queremos volver a llorar, a quebrantarnos, a pasar horas derramando nuestro corazón como agua delante de tu presencia, implorando tu misericordia, tu perdón, tu ayuda, tu fuerza. Hoy más que nunca en este desierto de la vida, Dios mío, donde no hay agua para el alma, donde hay de todo para alimentar la carne, para alimentar nuestro ego, Señor, para alimentar la vida pecaminosa. Pero donde escasea el agua para la sed del alma, para llenar el vacío en el ser humano, Dios. Mira cuánto vacío en nosotros como iglesia. Cuánta sequía espiritual, Señor. Cuánta ausencia de Dios en nuestra vida, en nuestros cultos, Señor. En nuestras reuniones, Dios mío. Cuánta ausencia de tu presencia. Cuántos altares secos, vacíos, sin agua, Señor.